Espero todos estén bien del otro lado. Aquí voy a presentar otro tema de rápidamente por la letra A. Y bueno, espero que este tema, y voy a hacer un gran intento. Sé que hay muchas cosas que decir alrededor del mismo y no los voy a dejar agotados en un solo intento, ¿no? Por eso es que vale la redundancia. Voy a hacer una especie de flash para ver si este tema lo puedo abarcar en menor tiempo, para hacerle honor rápidamente. El tema en cuestión, por la letra A, es antropo, antropo. Pero alrededor de antropo hay muchas cosas que decir. Empezando porque antropo es del griego y tiene esta connotación, tiene el origen griego para esta palabra, significa literalmente hombre. Eh, y aquí puedo caer en un dilema, ¿no? O en una controversia, que siempre ha sido así. Fíjense, en Occidente uno diría que esto de la liberación en cuanto a el género, al reconocimiento de la mujer, es algo de verdad muy reciente. Y más que a la mujer, porque cuando se habla de hombre, uno tendría que asumir el ser humano, pero estás dejando por fuera a la mujer. Esto es algo que antes, por supuesto, ni se contemplaba como un error, ¿no? Quien era detractor a esta postura, que todo el mundo, incluso las mujeres de la época, no tenían ninguna incomodidad con eso, ¿no? Eh, Quiero decir, sin hacer mención a algunas excepciones, que no me voy a detener aquí a hablar de eso, porque el tema está en que antropo, hoy por hoy, queremos atribuirle más bien, en vez de hombre nada más, al ser humano. Por ejemplo, uno dice, el hombre siempre ha tenido la necesidad de estudiar, de saber, ajá, y la mujer no. Entonces, por cierto, uno pudiera decir, no, pero es que está implícito, la mujer, el hombre. No, 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 y claro, no queda completamente revelado. Más bien, todo lo contrario, estás poniendo a un lado, de alguna manera, pero entendemos, poniendo a un lado a la mujer, solo para completar la idea. Pero entendemos por qué esto sucede, o sucedía, ¿no? Y todavía es prevalente. Yo diría que en aquel tiempo, por supuesto, muchísimo más. No tenía ninguna cabida la mujer. No porque no fuera inteligente o porque no tuviera muchas acciones que mostrar, sino que no tenía ninguna tribuna posible. Desde el punto de vista de los griegos, al menos, eran los líderes, los romanos también, los egipcios también, con algunas excepciones, pudiera decir alguien por ahí, Cleopatra, y muchas otras mujeres que a lo mejor uno pudiera nombrar por allí, pero en general, estaban en completa sumisión al hombre, ¿no? Una sumisión que ni siquiera le permitían que fuera incluida, ¿no? En muchos casos era alguien que existía en la historia, por supuesto, todo el tiempo ha existido. Si no fuera por la mujer, no existiera el hombre y viceversa. No estoy tratando de traer este tema como un recurso que venga hacia la controversia, ni mucho menos, simplemente es un tema histórico. Pero quería aclararlo porque antropo significa hombre. Entonces, hombre, humanidad. Y no necesariamente, una vez más, pero era lo que se tenía en cuenta en esta cultura griega. Y todavía, repito, todavía cuando uno lee por allí muchas cosas, está muy visible la influencia masculina y no está mal, pero por supuesto tendría que ser más pluralista, ¿no? En aquello de incluir
ni siquiera las minorías, porque la mujer no es ninguna minoría, la verdad. Las mujeres son una intensa mayoría y a veces en algunos países o lugares son un porcentaje mucho más alto, ¿verdad?, que la población masculina. Dicho esto, aquí dice que no debe confundirse el antro con no humano. Cuando hablamos de antropomorfismo, por ejemplo, antropomorfismo, ¿sí? Forma humana. Es como aquella cosa, aquí estoy tratando de entender la definición, haciendo eco a la voz griega que sencillamente escrutamos allí en el origen, ¿verdad?, de esta palabra, que tiene antro, una vez más, humano, y morfismo, que es forma. Yo aquí también he dicho eso en otras ocasiones cuando hablamos de los, de los morfemas, ¿verdad?, que son las formas de las letras. No importa cuál sea la grafema en cuestión, tiene una forma y ese es el morfema. Y cuando hablamos del fonema, sería más bien su sonido articulado. Ya estamos hablando de el sonido, si se quiere, para usar este término, que tiene que ver con esta palabra. Arbitrariamente se le coloca un símbolo, ¿verdad? Y este sonido está representado por esta palabra y viceversa. Eso quería traerlo aquí entre paréntesis o como una nota para que entendamos de dónde sale la palabra morfema. Antropomórfico, por otro lado, que tiene mórfico, significa forma. Entonces, el hombre pone forma a las cosas y la forma o el atributo que le da tiene que ver con él mismo. Aquí voy a leer la definición. Es el atributo o la atribución, hablando de antropomorfismo. Aquí voy a hablar de antro y unos agregados más. En este caso, antropomorfismo. Y bueno, sigo leyendo aquí. Características y cualidades humanas que le pone a los animales y otras especies, a objetos, a fenómenos naturales. Es considerada una tendencia innata, note esto, de la psicología humana. Los seres humanos tendemos a ponerle ojos, dos ojos, ¿verdad? Pulgares, ¿sí? Cuando nosotros ponemos y hasta hacemos caricaturas o tratamos de dibujar a un marciano que nadie ha visto tal cosa porque se supone que no existen, no hay evidencias empíricas, pero la imaginación da para mucho, ¿verdad? Así que cuando imaginamos y ponemos estos, recreamos nuestra imaginación y le damos figuras a diferentes cosas. Un robot, por ejemplo, le ponemos dos brazos, extremidades inferiores, superiores, tal cual como que si de un humano se tratara. También le ponemos binocular, o sea, dos ojos, tienen dos ojos generalmente. También de manera general se usa o se refiere a estas cosas con características exclusivamente humanas, que si bien pueden tener algunas adaptaciones, por ejemplo, los robots a lo mejor tienen ruedas y todo eso, pero generalmente se ve allí que hay una firma de un humano en los diseños, sea cual sea este. Así como les decía, pulgares para agarrar cosas y bipedismos o biomecanismos, dos pies, dos piernas, dos brazos, ¿sí? Es una cuestión como aquí se expresa de la psicología humana. Se trata, sigo leyendo, de una forma de personificación,
atribuirle a cualquier situación, fenómeno, cosa creada o imaginada, ¿sí? Le atribuimos características humanas. Y eso se llama también prosopopeya. Y hay otro término que viene muy bien con esto, que tiene que ver con humanizar. Humanizar y traer este recurso para en un intento de explicar las cosas y tomándose como referencia el mismo ser humano, quiero decir. Bueno, ahora vamos a hablar de la antropología. Seguimos con los antros. La antropología más bien es una ciencia que estudia al ser humano. Yo aquí he hablado un poquito de eso en una ocasión, en más de una ocasión, pero creo que tengo colgado aquí hasta un curso, taller que di en una ocasión, que dura más o menos 1 hora, quizás un poco más, y lo he dado presencialmente también. Por cierto, estoy disponible para quien quiera que yo le dé un curso, taller relacionado con todas estas cuestiones de educación, psicopedagogía, pedagogía, filosofía, psicología, todas estas cosas que están vinculadas a las ciencias sociales, humanidades, en fin, y un poquito más, ¿no? Yo también sé de las ciencias duras, no como un especialista riguroso, pero sí que tengo alguna ganancia de estos conocimientos también. Entre paréntesis ponemos esto aparte y vamos a seguir hablando de lo que es antropología. Les decía que yo tengo un curso por allí y lo pueden ver, y ahí está en mi canal también, eh, y habla sobre el punto de vista antropológico, ¿sí? En cuestión y en definición del tema en relación a este curso, habla sobre abordar desde un punto de vista socioantropológico y detenidamente allí hablo un poco, ¿no? No tan exhaustivamente, pero sí me detuve para hablar de eso. Obviamente está vinculado completamente al tema. La antropología. La antropología es una ciencia que estudia el comportamiento, relaciones, culturas del ser humano y trata de hacer un estudio fenomenológico del mismo, ¿no? Aquí podemos hablar de Husserl y extendernos un poco más sobre cómo la fenomenología va a reprimir aquellos sentimientos que son muy característicos de la persona que investiga y de cualquiera que quiera comprender a otro. Resulta que va a tender a usarse como referencia, y estas referencias ya son previas, obviamente, y sirven y puede ser una trampa en el sentido de que esta subjetividad pudiera de alguna manera sesgar el bien conocer a otro y da por sentado o trata de querer que, por ejemplo, alguien tenga que hablar de cierta manera, comportarse de cierta manera, porque entendemos, y es una cuestión muy de la psicología humana, y de todas formas lo que tiene que ver la fenomenología es que conociendo tal cosa, tratemos más bien de mantenerlo en un lugar que no vaya a viciar, interrumpir, afectar de alguna manera el compromiso de la verdadera forma genuina de comportamiento del otro. En el sentido de que, muy a pesar de que yo esté de acuerdo o no, yo no es el caso que debe estar influyendo o dejándome influenciar por esto, sino yo sencillamente voy a estar en lo más posible, porque es difícil no tener subjetividad, pero en lo más posible
hacer un trabajo objetivo, una comprensión objetiva del otro, haciendo una interpretación que de verdad pudiera verse mayor objetividad hermenéutica, fenomenológica, que va a hacer que el trabajo en cuanto a entender a otro sea todavía más efectivo, ¿no? Y no solamente por yo conocer al otro en cuanto a lo que son su intencionalidad, ¿no? Que es difícil. Yo aquí había nombrado a un autor que me parece interesante porque, aunque yo he dicho aquí demasiadas veces, apelando a otros autores, y esto tiene mucho de cierto, como Derrida, eh, como también en el caso de, aquí lo he nombrado también, eh, eh, Immanuel Levinas o Enrique Dussel, al infinito no llegas. Pero también hace poquito he estado hablando y leyendo de un autor que tiene un punto de vista bastante interesante en cuanto al conocer al otro en un intento de, que nunca se ha dejado de hacer eso, un intento, y en ese intento, y es aquí la cuestión que debemos considerar, del autor que es apellido Berlin, ¿verdad? Eh, Isaías o Isaías Berlin o Berlín, no sé. Bueno, en fin, yo de él he hablado sobre el asunto este de que sí está al alcance el conocer al otro y es algo que no deberías despreciar, no deberías poner a un lado. El estudio fenomenológico nos va a llevar a que esta posibilidad, y asumiendo al otro como una otredad irreductible, eh, haciendo otra vez énfasis a lo que decía Levinas, y Dussel sobre todo, el caso está en que a través de un análisis fenomenológico del rostro, pero a través también de un análisis que tenga que ver con las culturas y todo esto, que tiene que ver con el cómo el otro, Dussel especialmente, hablaba sobre eso, cuando alguien está dentro de una aldea, un pueblo, toda esa influencia que incluso habiéndose perdido aquellas civilizaciones, a través de la antropología se pueden de alguna manera recrear, tratar de entender, ¿sí? Por eso es que la antropología, aquí voy a seguir leyendo acerca de la definición, trata de entender al ser humano de una forma integral, biopsicosocial, de sus características físicas como animales, de su cultura, que contiene rasgos únicos, también biológicos, pero se asume también rasgos no biológicos para tratar de hacer un acercamiento que abarque todo lo que podamos entender del ser humano en su contorno y que nos ayude en esta intención, con esta intención, recurrir a la antropología, que sigo leyendo aquí, tiene como prioridad apelar, ir entendiendo, tener conocimiento que nos lleve a un entendimiento de cómo funcionaban estas civilizaciones, culturas, tratar de entender su lógica interna, ¿sí? Así que, por supuesto, se trata de la aspiración, y aquí sigo leyendo, y es una aspiración porque es lo que quieres lograr aún sabiendo que es difícil conseguirlo, pero te lanzas a esa tarea. La aspiración es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica, de cómo el ser humano ha estado haciendo cambios progresivos y cómo esos cambios se han dado. Eso también es una intención de la antropología.
y de ver cómo nosotros, que somos parte de ello, uno como nosotros los seres humanos, diría Rorty, entendiendo eso podemos comprender el origen, evolución y asimismo comprender nuestra especie. En ese sentido nos estaremos comprendiendo también al cómo llegamos hasta aquí. Y de ese modo podemos comprender también la vida de los pueblos que han desaparecido. Como les decía, las civilizaciones que han dejado huella y que a través de esa huella pudiéramos echar hacia atrás en un intento de conocer por qué y cómo vivían, convivían y qué los llevó a dejar de existir incluso. Y así entendemos las diversas expresiones culturales, que algunas son inconmensurables, lingüísticas, que son características de cualquier grupo humano. ¿Sí? Eso se aborda desde un punto de vista antropológico, y la antropología es por eso una ciencia social. Ahora, vamos a hablar de otro antropocentrismo. Y aquí es donde quería llegar yo, porque esta palabra la hemos nombrado varias veces. Y esto tiene que ver con todo lo anterior. Ya les puede estar sonando la idea de que antro es hombre, ser humano, vamos a asumirlo así, ser humano, y centrismo es que se cree el centro. Vamos a decir que esto está mal o está bien, ya vamos a tratar de entenderlo. En algún momento esto era una verdad definitiva cuando se creía abiertamente y no se tenía lugar a duda hasta que lo cuestionó de alguna manera. Primero, no sé si primero, no, porque uno no conoce todo lo que ocurrió en la historia, pero al menos así como nos las han contado, es que hay un consenso y hay datos que nos llevan a creer, ¿sí?, que Nicolás Copérnico, ¿verdad?, que post-morte se publicó esto de las revoluciones de los movimientos celestes, que más tarde Galileo Galilei lo llevaría ante los inquisidores, o sea, le costó la libertad y el cómo lo publicó. Quizás no fue la manera porque se intentó burlar de la persona, a lo mejor con sátira, la forma de comunicarlo, pero sea como sea, era una gran verdad que él intentó refutar y se arriesgó y efectivamente le costó casi la vida, y lo que sí le costó fue su libertad, ¿verdad? Galileo Galilei, Copérnico, demostró Galileo ya vivo. Copérnico no lo pudo hacer, eso quedó por ahí guardado, pero eso se siguió, ¿verdad? Estamos hablando de que el geocentrismo, esta idea de que el planeta Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de él, no era algo de lo que se podría seguir creyendo, era insostenible. Este paradigma aristotélico cristiano, yo diría que cristianismo, porque incluso los argumentos de Galileo Galilei, yo lo he dicho aquí antes, también tengo un escrito por ahí que habla de eso, y hay muchos escritos al respecto, era que lo que era la interpretación de Josué en la Biblia, sol detente, era algo desde el punto de vista de un observador humano. No era algo literal, era algo simbólico. Desde un punto de vista de un observador humano, hoy también podemos ver que el sol está girando, que las nubes se mueven. Hoy entendemos, gracias a la ciencia que ha permitido ver más allá, que esto no es así exactamente. Simplemente es como nos engañan nuestros sentidos. Lo cierto es que esto se demostró matemáticamente y ahora y por mucho tiempo había sido así, nunca había dejado de serlo realmente. Habíamos estado equivocados como humanidad de que estábamos en el centro. Esto de geocentrismo, que los griegos, Ptolomeo, Aristóteles, los romanos también siguieron esto con la alianza del paganismo, de Aristóteles, filosofía, unido con religión y todo eso,
que defendía férreamente la institución de la Iglesia Católica por mucho tiempo, era una falacia total, ¿no? Lo cierto es que los movimientos celestes ocurren de una manera sin precedente, es muy irregular todo, la linealidad de, no sé, esto de la mecánica clásica, de cómo se concebía el asunto este, y lo podemos entender por medio de que lo que se tenía para la época con las herramientas que se contaba, con la tecnología disponible, era hasta donde nuestra limitada visión, que siempre ha sido muy, de verdad, tremendamente, muy sesgada, muy delimitada, no solamente por nuestra acción y razonamiento, sino por las herramientas disponibles. Nuestros sentidos terminan engañándonos de una manera que, como decía René Descartes, habría que no tenerle tanta confianza y no dejarnos llevar por lo obvio, ¿no? Así que el empirismo también resulta que tiene muchos dogmas, y la Iglesia Católica, uno de los dogmas que tenía, y era la cosmovisión que imperaba, era este asunto de geocentrismo. Hablando de esta historia someramente y rápido empiezo a tratar de concluir, lo cierto es que esto de el creer que estamos en el centro, el ser humano, no es una verdad, pero ni remotamente ni lo ha sido así, pero sí que permea mucho esta comprensión errada, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo y de vernos dentro de él. Es verdad que nosotros decimos que yo estoy aquí en el centro y alrededor es mi medio ambiente. Medio ambiente, yo en el medio, ¿ves? Hasta eso. ¿Y será que yo estoy en el medio? En la medida que yo voy caminando, yo soy el centro. Por ejemplo, cuando usted ve un parque o una plaza, esa plaza es el centro. Pero cada quien pudiera decirse centro también, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, yo vivo lejos, ¿lejos de quién? ¿En referencia a qué? ¿Sí? Esto es el centro de qué? Quizás más cerca de qué, del banco. Pero yo también puedo decir que mi casa, muy a pesar de que quede en la periferia, es el centro, porque es mi centro, ¿verdad? Mi centro es donde yo esté. Esto pudiera sonar muy así, como que alrededor de mí gira todas las demás cosas, están allí orbitando alrededor de mí. Y no es cierto, tampoco lo es verdad en el caso del planeta Tierra. Y el Sol ni siquiera está en el centro en cuanto a que al sistema solar, el que concebimos y se dibuja artísticamente, que es una aproximación muy escueta de lo que de verdad ocurre en el movimiento y en los fenómenos celestes, que es difícil nosotros concebirlo como un todo, porque es demasiado infinito como para llegar a conocerlo. Ahora, lo que conocemos hasta ahora no nos debe impedir, y todo lo contrario, nos debe llevar a la reflexión de asumir de que definitivamente esta actitud antropocéntrica no se justifica. Voy a terminar de leer aquí para ir cerrando. El antropocentrismo, ¿qué es exactamente? Aparte de todo lo que ya dije, usándolo como referencia, ¿no? Incluso una referencia histórica, la que mencioné en relación al geocentrismo versus el heliocentrismo. Vamos a tener eso presente. Dice aquí, es una doctrina que en el plano de la epistemología es el origen, ¿verdad?, de algún tipo de concepción de palabra relacionada a cómo llegamos a esto, en relación a un entendimiento original. Y eso, por supuesto, que es la huella que hasta ahora todavía pudiera estar impregnada en la semántica de una palabra. Entonces, entendiendo lo que es la epistemología, que es esto que acabo de decir, se sitúa el ser humano como medida y centro de todas las cosas.
Y aquí pensamos en los griegos, una vez más. Quien dijo esto fue el sofista griego Protágoras. Yo aquí también he hablado de Protágoras, ¿verdad? Protágoras usó esta frase: el hombre, otra vez el hombre, la mujer también, el ser humano en general, pero como lo dijo Protágoras, es así exactamente. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir eso? Es una invitación a relativizar todo cuanto sucede en nuestro alrededor, pues sus juicios no existen y entonces no se considera al juicio de esta palabra, de esta frase, ¿verdad? En cuestión, del antropocentrismo, que es la palabra en particular, al juicio de esto no se considera una verdad absoluta, sino que la verdad está condicionada a la mirada propia y la ajena. Es decir, hasta qué grado esta actitud, esta forma vamos a decir, que yo también esto lo definí aquí en alguna manera, en algún momento, esta forma o este punto de vista de la percepción que tenemos de las cosas, y cada quien pudiera tener una percepción, que es la psicología de la Gestalt lo que está en juego allí, entendiéndose que es cuestión de punto de vista, de perspectivismo, como yo dije aquí en el primer rápidamente, empecé por la letra P, perspectivismo. Entonces todo es perspectivismo, como decía también eh, Nietzsche, ¿no? Esto revela de que en la medida de que yo voy andando, yo soy el que configuro el mundo, entendiéndose de que yo pienso, luego existo, ¿sí? Como que esta actitud cartesiana de que yo soy el que voy definiendo en la medida que voy procesando el mundo, la forma en que yo lo interpreto, cómo lo concibo, en tal sentido, si esto está ocurriendo, efectivamente yo estoy pensando, yo existo y yo soy el que le pongo haciendo categoría como imperativo categórico de Immanuel Kant, el imperativo kantiano, de que yo soy el que defino todo lo que hay. Es como el Matrix, ¿verdad? De que la realidad es posible según yo la interpreto. Es decir, yo soy el que le pongo color, le pongo forma a las cosas. Y depende de mi punto de vista, de mi enfoque, depende de esta cuestión de cartesiana, ¿verdad? Eh, Estamos hablando más bien de que yo me pongo como referencia. En función de eso, voy entendiendo el mundo y cada quien puede decir lo mismo, entonces no hay una verdad única, sino más bien es algo caótico donde, si entendemos esto literalmente, no hay una cuestión real, sino hay un conjunto de realidades muy diversos que todos deben respetarse. Entonces, hasta cierto grado es un relativismo. No hay una absoluta eh, realidad. Sí se puede entender, pero lo que sí hay es algo real con que uno puede inmediatamente, no importa cuánta imaginación, no importa cómo concibas la vida de alguna manera también, porque hay una racionalidad compartida existente. Como somos seres humanos, se supone que debemos tener en común muchas cosas y en esa es la que nos basamos para tener una especie de convivencia, ¿verdad? Y termina ocurriendo el contrato social, ¿verdad? Para poder entendernos, exista una convivencia y no el caos que generalmente es lo que pasa cuando cada quien tiene que decir sus cosas, sus derechos individuales que cada quien tiene que tener, debe asumir y tener, pero también esto hay que conjugarlo y por eso es que se habla del contrato social como aquel punto de convergencia, ¿no? Donde verdaderamente tenemos en común y sí que es posible, dado que todos somos seres humanos. Ahora, decir eso y entender de que aplica para todas las cosas en el sentido de que
te sitúas como el ser central y se puede entender como decíamos, psicológicamente, nosotros nos usamos como referencia, pero entender que más allá de eso también, en nuestro medio ambiente, en la ecología del desarrollo humano, hay otras cosas que va más allá de las personas. También hay objetos, hay materia prima, así le llamamos, pero más bien son árboles. El mundo, hay otros seres vivos, animales, plantas, organismos que también son biológicos, cosas que conocemos y cosas que no. Así que hay una gran diversidad de cosas, si le quiere llamar así, si se le quiere decir también elementos que forman parte del conjunto, muy diferentes al conjunto de seres humanos. También hay otra diversidad de cosas que forman parte de todo este cosmos y que además no son humanos, ni tampoco son humanoides, como le queremos siempre atribuir, ¿verdad? Usando el recurso este que ya les decía, el antropomorfismo. Son diferentes, mucha diversidad que debemos tener en cuenta. Ahora, para cerrar, así la naturaleza humana, en su convicción y para su bienestar, está entendido como distintos y peculiares en relación con los seres vivos. Serían los únicos, el ser humano, el único de todos los seres vivos, con principios de juicio, razonamientos, según lo que realmente debería evaluarse, y son los únicos que pueden meditar y pensar y evaluar y razonar sobre el mundo circundante. Los seres y en general las organizaciones del mundo en su conjunto. O sea que el único que puede evaluar el mundo en su conjunto, y en eso pudiéramos estar de acuerdo, un perro ve una puesta de sol, él piensa, siente dolor, eso sí estamos seguros, como decía Rorty, pero piensa. Y el asunto es cómo piensan. Los seres humanos tendremos que pensar igual, pero en cuanto al dolor sí, es igual para todos, incluso para los animales. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que un perro que esté viendo una puesta de sol, no le importa. Y no porque sea malo ni no tenga sentimientos, sino que ve un arte, ve cualquier cosa en relación a meditar, pensar, razonar, no porque actúan por instinto, ¿sí? Y no es el caso del ser humano, que sí tiene esta conciencia de su existencia, así, y de la existencia de las demás cosas. Ahí podemos estar de acuerdo, sin lugar a dudas. Y por eso es que el existencialismo es propio del ser humano. Te planteas las cosas, estudias, te planteas el por qué estás aquí, hacia dónde vas. Existencialismo. Una cuestión donde no se puede explicar científicamente, al menos ha costado muchísimo, hay personas trabajando en eso y hay estudios que sí se han revelado, que no voy a mencionarlos ahora, pero resulta que evidentemente somos seres racionales, conscientes, que podemos meditar, reflexionar en nuestro mundo. Ahí sí podemos estar de acuerdo. Ahora, decir que nosotros somos la medida de todas las cosas, no, no. Cualquier preocupación moral por cualquier otro ser debería ser subordinada, y esto es algo totalmente complicado y la humanidad ha sufrido mucho al respecto. Así que el ser humano es el único que puede controlar la naturaleza y debe entonces tomar las riendas de ella. El antropocentrismo surge a principios del siglo XVI, entrado ya la Edad Media, aquí estoy leyendo, y se considera como la alternativa que reemplaza el teocentrismo, porque antes, y por eso entendemos esta fecha, lo que se concebía era sí la creencia de un Dios,
lo que los griegos llamarían el mito, ¿verdad? Inclusive los griegos, entre ellos, tenían muchos mitos, muchísimos, ¿sí? Estamos hablando incluso de que Protágoras, que, que era obviamente griego, pero que no era presocrático, ¿sí? Y él, por supuesto, tenía esta creencia. Y hasta qué grado el hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano, como que si fuera la referencia última de todo. Bueno, esto es cuestionable y cuando ha sido así, el hombre o el ser humano, pero el hombre en particular, hay que decirlo, porque el hombre ha sido como el protagonista de la historia. No hemos escuchado hablar en la historia de muchas mujeres eh, que han sido dictadoras. No hemos escuchado de mujeres, al menos prevalentemente, que han traído tanta maldad. A lo mejor detrás de estos han habido mujeres que han fomentado tal cosa, pero el protagonista de la historia occidental y creo que mundial, hay mucho que decir. Históricamente está así registrado, no se puede cambiar la historia. Podrás de alguna manera tratar de que el presente sea distinto, así haces un revisionismo histórico, pero la historia es lo que es, ¿no? Ya eso pasó. Y lo que hay es sencillamente puros hombres mandando, gestionando ideas, haciendo y deshaciendo. Y en este sentido sí que ha hecho mucho daño después de la Ilustración, la Revolución Industrial, Immanuel Kant, este grito de que atrévete a pensar, el racionalismo, empezando, ¿por qué no también con estos movimientos que se hacían por medio de pensamientos individuales, ¿no? Primero, René Descartes, racionalistas, pero también los que son arraigados pensadores que defendían la otra postura, ¿no? Que parecía ser una cuestión que estuviera del otro lado de la calle, pero al fin y al cabo son manifestaciones distintas de la misma forma de pensar, ¿sí? Y que te pudieran llevar por dos corrientes distintas, pero el cerebro no distingue tal cosa a la hora de procesar la información que llega. Así que justamente el racionalismo termina de verificar el empirismo, no está en contra, pero cuando quieres hacer, y así ha sido el caso históricamente, tomar dominio de la naturaleza, estás justamente como el ser humano también es naturaleza, es el hombre dominándose a sí mismo y esto ha sido caótico. Si no, preguntémosle a Adorno y, y bueno, ese es tema para otro día porque aquí estamos cerrando con esto, ¿sí? Así que antropocentrismo, para resumir, tiene que ver con aquello que sitúa al ser humano como la medida de todas las cosas, el centro. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, sus características físicas, culturales, sus rasgos biológicos y no biológicos. Y antropomorfismo, esto tiene que ver con el hecho de que el ser humano psicológicamente, parece que es algo innato, es o tiende a interpretar el mundo usándose el mismo como referencia. Incluso atribuye características y cualidades humanas a los animales, a otras especies y a cualquier cosa imaginable o fenómeno de la naturaleza. Y todo esto viene del antropo, que es el hombre, que pudiéramos decir es el ser humano tratando de entenderse y entender el mundo que él considera circundante.
cosa que efectivamente no deberíamos seguir en ese empeño moderadamente, sí, pero la verdad es que somos uno más en el universo, uno muy limitado que sí, eso sí, es capaz de meditar, de reflexionar en todas estas cosas y de pensar, porque no actuamos por instinto. Y esto sí es verdad, no somos animales. No somos animales como han querido que creamos. Somos inteligentes, pero no somos los súper inteligentes que pudiéramos pensar, ¿no? Tenemos muchas limitaciones y en esto justamente es en lo que reflexionamos, empezando con la limitación de nuestra vida y todo lo que pudiera estar alrededor de el existencialismo, que es algo, por supuesto, que es un atributo que tenemos los seres humanos y no otras especies, por lo menos conocidas hasta ahora, ¿verdad? No hay razones para pensar de que somos una raza superior, una especie superior, porque en realidad somos muy favorecidos con esta inteligencia, esta forma de pensar, y el antro ya de por sí revela lo egoísta que es el ser humano al no incluir a la mujer. Antro es hombre, y yo diría, el ser humano es inteligente y es imperfecto y sobre todo tiene muchas limitaciones, pero sigue en este empeño de tratar de darle sentido, empezando por sí mismo y lo limitado que somos que ni siquiera nos podemos comprender a nosotros mismos biológicamente, el cerebro, nada de eso está 100% comprendido y a veces ni siquiera el 1%. ¿Sí? Estamos lejos de entenderlo todo. Muy bien, hasta aquí lo voy a dejar con este antro, así lo voy a llamar, y creo que esto quedó no tan largo, pero tampoco lo suficientemente corto, pero le invito a que lo vea y le invito a que pueda dejar sus comentarios, a reflexionar sobre estos temas, a suscribirse y a seguir con otro tema. Síganos viendo, siga compartiendo y siga adelante con su vida y con sus proyectos, ¿sí? Entendiendo que muy a pesar de nuestras limitaciones, tenemos mucho potencial por delante. Chao, chao, nos vemos pronto.